Bienvenidas y bienvenidos a Focos. Los conflictos entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa por el uso de fondos públicos continúan este año con la aprobación del presupuesto 2021. La madrugada del 24 de diciembre, los diputados y diputadas aprobaron el proyecto, pero hicieron modificaciones con las que el Ejecutivo no está de acuerdo. Esto ha llevado a un nuevo intercambio de señalamientos entre ambos órganos del Estado. ¿En qué consiste esta nueva disputa? ¿Qué implica para los beneficios que la población recibirá en 2021? Focos lo explica en la siguiente nota. Vea, ¿Quiere el podio? ¿Quiere el podio? No, le pedí varias veces que me convocaran, Margarita. Pero de verdad, si quieren aprobar sobre si a usted se le llama siempre, nunca viene. No vino ni por apremio y ahora quiere que lo llamemos. El presupuesto de la Nación para el 2021 es el nuevo objeto de batalla política entre la Asamblea y el Gobierno. Y no la trae. Pero bueno. Bueno, ministro, y aprueben lo que quieran, de verdad. En esta edición de Focos, analizamos los decretos legislativos aprobados y los contrastamos con los discursos políticos para entender este nuevo conflicto entre poderes del Estado. El 27 de diciembre, 3 días después de aprobado el presupuesto 2021 por la Asamblea Legislativa, el presidente Nayib Bukele caracterizó las modificaciones que los diputados hicieron al proyecto presentado por su gabinete como un saqueo sin precedentes y acusó a los parlamentarios de recortar fondos de inversión pública para entregarlo a alcaldes y ONGs. Los diputados rechazan estos señalamientos y aseguran que el presupuesto responde a las necesidades de la población. Y en realidad lo que se hizo fue para tener los fondos, para compensar estos déficits, como por ejemplo los 51 millones que le quedó debiendo a la Corte Suprema de Justicia. ¿De dónde cree que salen? Tiene que salir de algún reordenamiento. ¿Cuánto quedó consignado en el presupuesto 2021? La misma inversión en inversión pública que el 2020, es decir, 1.256 millones de dólares. Y le hemos dicho, ¿por qué razón? Porque la ejecución de la inversión pública en el gobierno no supera ni el 70%. Para resolver esta controversia es necesario preguntarse ¿qué aprobaron los diputados el 24 de diciembre? El techo presupuestario aprobado por la Asamblea es de 7.453 millones de dólares. Con respecto al presupuesto original presentado por el Ejecutivo, los diputados hicieron recortes en varias instituciones por 450 millones. En ese sentido, el Ejecutivo tiene razón cuando afirma que los diputados redujeron millones de dólares de inversión. Concretamente, los diputados recortaron 264 millones de las cuentas de inversión pública de todas las instituciones del sector público no financiero. Sin embargo, el dictamen aprobado señala que no se podrán reclasificar los fondos destinados a salud, educación, el FODES y la Universidad del Salvador, por lo que los proyectos de inversión de dichas instituciones quedaron asegurados. Entre ellos está la compra de computadoras para niños de las escuelas públicas y la mejora de infraestructura para la red de hospitales. Tampoco se tocaron los fondos para el pago de escalafón a docentes y personal de salud, ni el aumento salarial a policías o las nuevas plazas que se plantea contratar en estas carteras. El resto de los 450 millones recortados al presupuesto se redujeron de las cuentas de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda, el Registro Nacional de las Personas Naturales, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Seguridad y Justicia, entre otros. Ahora, ¿es verdad que los fondos recortados se utilizaron para destinarlos a alcaldías y ONGs? A la par de los recortes, la Asamblea hizo incrementos por un total de 286 millones a distintas instituciones. De estos fondos, 100 millones se destinaron a las alcaldías a través del Fondo de Desarrollo Económico y Social, FODES, pero esta no es una asignación extraordinaria. La ley del FODES obliga al Estado a designar un aporte igual al 8% de los ingresos corrientes netos del presupuesto para las alcaldías. La propuesta original del gobierno excluía estos fondos, por lo que los diputados tuvieron que incorporarlos.
Lo mismo ocurrió con las modificaciones que los diputados hicieron al presupuesto de la Corte Suprema de Justicia para poder cumplir con la asignación de 6% de los ingresos que obliga la Constitución, o con los 60 millones de dólares destinados a beneficios de veteranos y excombatientes del conflicto armado, los cuales están obligados por la ley correspondiente. Además, se estableció un incremento de 5 millones para cada una de las entidades contraloras cuyos presupuestos habían sido recortados por el Ejecutivo en la propuesta original. También se destinaron 17 millones más a ONGs que cada año reciben fondos del Estado para brindar servicios de apoyo a la población, como la Cruz Verde, los Scouts o la Asociación San Vicente de Paúl. El 5 de enero, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, anunció que el gobierno sancionó el presupuesto a excepción de 2 decretos que en conjunto establecen el financiamiento de 175 millones para proyectos municipales. Estos fondos para las alcaldías son adicionales a lo establecido para el FODES, pero tampoco son asignaciones nuevas. Los 175 millones provienen de 2 préstamos que se negociaron en el marco de la pandemia por COVID-19 y solo podrán ser utilizados para actividades relacionadas a esta problemática. El gobierno y la Asamblea aceptaron esta asignación cuando aprobaron la búsqueda de 2.000 millones de deuda para la atención de la emergencia sanitaria. En el decreto 608 de julio de 2020 se estableció que el 30% de esos fondos serían para las alcaldías. El gobierno además debe buscar fondos para financiar el incremento a la pensión mínima que la Asamblea designó a uno de los decretos que el presidente vetó recientemente. La propuesta, nacida del FMLN, será retomada, aseguró Zelaya. La batalla por el presupuesto 2021 todavía no termina. La Asamblea Legislativa espera superar el veto presidencial y confirmar los decretos que incluyen el financiamiento para las alcaldías y el incremento a la pensión mínima. De ser así, será la Sala de lo Constitucional la que deberá decidir si el presupuesto debe sancionarse tal como fue aprobado. Mientras, el gobierno apuesta por controlar la Asamblea Legislativa después de las elecciones del 28 de febrero para así poder confeccionar un nuevo presupuesto a su medida. Gracias por acompañarnos en la entrevista de Focos. El tema que vamos a desarrollar hoy es candidaturas LGBTI, hitos históricos. Para eso quiero dar la bienvenida a Alejandra Mengíbar, Aleja, candidata al Parlacen por el FMLN. Alejandra ha sido militante del FMLN desde el 2006. Además, es fundadora y ha sido secretaria nacional del colectivo Nacional Diversidad Sexual FMLN. Alejandra, gracias por acompañarnos. Un gusto, Karen, poder compartir con ustedes en este espacio de Focos y un saludo a la audiencia que nos acompaña en este momento, en este espacio de diálogo, debate y entrevista. Y también quiero dar la bienvenida y presentar a Eric Iván Ortiz, candidato a diputado por el departamento de San Salvador en representación del partido Nuestro Tiempo, activista, fundador del colectivo Normal y además fue miembro de la Juventud Republicana Nacionalista de Arena. Eric Iván, bienvenido a la entrevista de Focos. Hola Karen, gracias por esta invitación. Un saludo a Alejandra, un saludo a la teleaudiencia que hoy nos acompaña. Es un gusto estar aquí en tu programa una vez más. Bien, yo me imagino que han pasado por muchos obstáculos hasta llegar a estas candidaturas a cargo de elección popular, pero quisiera pedirles que nos compartan el obstáculo más grande que ustedes dirían que han tenido que superar para llegar hasta esta elección. Empezamos con Aleja. Bueno, creo que los obstáculos siempre van a ser los mismos que cualquier otra persona de la diversidad sexual en Latinoamérica, ¿no? El prejuicio, el estigma, el hecho de la desigualdad social, es decir, las políticas públicas siguen enfocadas en ciertos parámetros para la población heterosexual y dejan de lado a las demás poblaciones o a los demás sectores sociales.
En mi caso particular, hasta el día de hoy, creo que no tuve ningún problema directo para el proceso de la inscripción. Creo que ni siquiera perfilaban que una persona trans pudiera participar en el proceso de elecciones para 2021. Sin embargo, como no existe legislación, vamos a participar bajo el nombre según documento único de identidad. Esperamos que sean los apellidos únicamente. Pero hasta el día de hoy, durante el proceso, yo no tuve ningún problema o ningún inconveniente, incluso dentro del partido, en el proceso de elecciones internas. La Comisión Especial Electoral promulgó un comunicado, una resolución en donde hacía constar que las personas de la diversidad sexual tenían el mismo derecho de participar en el proceso y que las personas trans que decidieran participar lo harían bajo el nombre con el que se sentían identificadas, y esto no iba a tener ninguna variante en el caso de resultar electas. Así es que hasta el día de ahora ha sido todo pues con buena marcha, con buen espíritu de participación. Eric Iván. Pues mira, Karen, yo creo que llegar a ser candidato no es una cosa de la noche a la mañana, entonces yo me iría un poco más para atrás. Has mencionado, por ejemplo, mi participación en otros institutos políticos, específicamente en Arena. Esto habla de también mi trabajo como activista. Yo creo que el activismo es político, hacer política está en nuestra naturaleza. Esa ha sido también parte de mi trabajo, el generar incidencia política desde que hago activismo, y en el pasado también he intentado seguir creciendo en este perfil para poder alcanzar una representación política que sabemos que para las personas LGBTI se nos ha escapado por demasiado tiempo. Prueba de ello es que mi candidatura es la primera abiertamente gay en la historia a la Asamblea Legislativa en El Salvador, la de Alejandra también la primera en el caso del Parlamento Centroamericano. Esto nos habla de las barreras históricas que hemos enfrentado las personas LGBTI para poder acceder a la representatividad. En mi caso, eso me ha tocado dar esta batalla haciendo política fuera del closet en todos los espacios en los que he participado antes, y eso ha, digamos, en alguna medida ha retrasado la posibilidad de poder inscribirme en alguna candidatura, de poder participar en elecciones en el pasado, pero que en la actualidad, bajo el Instituto Político Nuestro Tiempo, he encontrado un partido que es coherente, que es inclusivo, que es diverso, apoya estas nociones de la sociedad que necesitamos construir en adelante. Y entonces, al poder participar con Nuestro Tiempo, también se me abrieron las posibilidades de poder concretizar esta candidatura. Pues entonces, diría que en los últimos meses, si bien no han sido un obstáculo desde la perspectiva jurídica o demás hacia mi candidatura, sí lo ha sido en el pasado. Y también ya una vez configurada la candidatura, sí es cierto que no ha sido fácil por los poderes fácticos, el conservadurismo que domina medios de comunicación, que domina el poder económico también en el país y demás. Entonces, sin embargo, creo que como personas LGBTI la resiliencia es parte casi que de nuestro ADN por fuerza, precisamente por este entorno homofóbico y violento en el que vivimos, y esa misma resiliencia nos permite ir sorteando estas dificultades. Yo no puedo decir que esto ha sido fácil, pero sí puedo decir que estoy convencido de seguir dando esta batalla y de seguir superando los obstáculos que se nos puedan ir enfrentando en la candidatura. Bien, veamos, Alejandra, en una entrevista en 2019, una entrevista que diste para El Faro, dijiste que dentro del FMLN te habían dicho que tenías que mantenerte en cierto nivel porque el partido no podía arriesgarse a perder votos conservadores. Me pregunto, ¿qué ha cambiado en el FMLN para que ahora sí puedas competir en este cargo de elección popular? Sí, según recuerdo, o si más bien no me equivoco, cuando me preguntaban en este espacio sobre cómo veíamos el tema de diversidad o cómo estaba él trabajando el tema de diversidad dentro del FMLN, yo anunciaba que en sus inicios fue esa la impresión de que había que mantenernos en bajo perfil o había cierta resistencia o miedo sobre el proceso de cómo nosotros íbamos a participar dentro del instrumento político.
Y la mejor referencia que puedo hacerte sobre el trabajo que hemos venido desarrollando durante este tiempo, es decir, no soy una militante de 1 año o de 2 años dentro del instrumento histórico, hay un trabajo de base y eso es lo que nos ha respaldado en esta candidatura. La mejor referencia que yo puedo hacerte es, por ejemplo, en la 39 convención, 39, 38, no estoy, sí, 39 convención el año pasado, por medio de voto directo, los convencionistas por unanimidad reconocen el carácter organizativo, orgánico y de trabajo del Colectivo Nacional de Diversidad Sexual y Género del FMLN en la resolución especial. Y eso es lo que abrió pauta o abrió las puertas para que nos convirtamos en una secretaría, porque también establece que se buscarán los mecanismos para que el colectivo goce de las mismas oportunidades y espacios de participación y representación que cualquiera otra de las secretarías tiene dentro del FMLN. Entonces, ese es uno de los ejemplos claros. Entonces, ¿dirías que el FMLN en estos 2 años, desde que diste esta declaración, por ejemplo, ya no teme perder esos votos conservadores que mencionabas en este momento? Sí, quizás hay que aclarar que cuando la entrevista es de 2019, pero la referencia hacia el tema de que nos habían pedido o tenían miedo hacia la visibilización de las personas LGBT, hacía referencia hacia 10 años, 11 años atrás. Entonces hay que acotar ese punto. No es que el FMLN ha cambiado en estos 2 años, ¿no? Ha sido una construcción de años desde el trabajo territorial y desde el trabajo con tanto la dirección pasada como la anterior. Entonces cabe quizás acotar que la entrevista, si bien es en 2019, pero hacía referencia a 10, 11 años atrás. Aleja, en una entrevista que has dado para Factum, has dicho que tu candidatura generó debate dentro del partido. ¿Qué tipo de debates entonces? Por supuesto, así como los está generando a nivel de la sociedad en general, sobre si respondemos a los principios de partido, si vamos a desgastar al instrumento político, si sumamos o restamos, si está bien que el FMLN tenga participación de la diversidad. Es decir, siempre hay diferentes voces, diferentes opiniones dentro del instrumento político y eso es lo que nos enriquece, ¿no? El debate, la crítica y la autocrítica como militantes y como un instrumento político de avanzada que siempre ha abanderado todas las luchas sociales. Y en este caso, yo hacía mención en esta entrevista sobre el debate que ha generado, puesto que es primera vez en la historia de un instrumento político en la región centroamericana que una persona transgénero está participando en este proceso de elecciones a cargos populares. Entonces ha generado debate porque muchos han preguntado cómo hay que apoyar, cómo es que hay que votar, cómo vamos a trabajar en el territorio de la ciudadanía, si está bien hacerlo de esta manera o hay que mejorar o hay que hacerlo de otra, cómo vamos a llegar a los sectores que son de carácter conservador, yo les llamo antiderechos. Y justamente ha sido un debate muy enriquecedor, incluso porque hemos tenido que trabajar la plataforma como candidata y la plataforma como partido para el Parlace, y ha sido muy enriquecedor ese debate, esa cuestión de retroalimentarnos, retroinformarnos sobre qué es lo que la gente quiere y qué es lo que la gente espera de esta candidatura. Son 453 organizaciones de sociedad civil que se han sumado a respaldar esta candidatura, que han estado trabajando por meses. Es decir, la candidatura de Alejandra arrancó desde el momento de que nos eligieron, pero venimos meses atrás trabajando. Te voy a interrumpir ahí justamente porque más adelante quiero que hablemos del movimiento social alrededor de sus candidaturas. Eric Iván, nuestro tiempo se presenta como un partido donde caben todos, siempre y cuando sean honestos y no tengan pasado asociado a la corrupción. Tu candidatura, la de un hombre abiertamente gay, ¿representa la apuesta de todo el partido o es un proyecto personal en un partido muy amplio? Yo creo que es claro cuando podemos ver y analizar los objetivos y los principios del partido. Hablan con contundencia de la diversidad, de la solidaridad, de la empatía, etcétera. Y hay la definición de diversidad es clara en proyectar una sociedad en la que precisamente la diversidad sea el motor
de la creatividad, de la productividad humana, que sabemos que lo es, y el partido sabe que está también en el horizonte de la visión de país que queremos construir, pues porque queremos construir una sociedad que tenga algo claro, y es que nadie se queda atrás a la hora de buscar este desarrollo social. Y desde esa perspectiva creo que el partido tiene una plataforma amplia. Es cierto que hay diversidad, justamente esa es la prueba más fehaciente de esto que les estoy diciendo. En el partido dentro hay una diversidad de pensamientos porque creemos que los partidos también tienen que demostrar en buena medida cuál es el reflejo de la sociedad, porque tenemos que aprender a generar y a entendernos políticamente dentro de los partidos para también entender políticamente y socialmente a la sociedad, pues valga la redundancia. Ahora, entonces... Yo revisé los estatutos del partido justamente y encontré el principio de la diversidad, pero por ejemplo no es una declaración explícita de apoyo a la diversidad sexual. Entonces, te pregunto esto porque, por ejemplo, la directora de Transparencia en otros temas se ha declarado provida cuando otros miembros del partido han apoyado la despenalización del aborto. Entonces, mi pregunta es, ¿nuestro tiempo como bloque, por ejemplo, te apoyaría en temas como ley de identidad de género u otras reivindicaciones de la población LGBTI, o es tu proyecto personal en esta amplitud que hemos estado destacando? Yo puedo estar bastante tranquilo y convencido de que compartimos esta visión con muchas personas dentro del partido. Creo que va a haber que esperar justamente cuando el partido lance su plataforma legislativa para ver con claridad cuáles son los puntos que el partido va a trabajar en este y en otros temas. Pero que sin lugar a dudas creo que es una muestra incontestable de la apuesta del partido por el tema de la diversidad sexual, en la medida en la que yo soy candidato propietario a una diputación en San Salvador en la casilla número 5. Entonces, y esto no fue casualidad, recordemos que pasamos por unas internas y fueron las bases del partido también las que me pusieron a mí en esa posición. Pues yo creo que al final, Karen, esto de lo que trata es de cómo es la muestra también en alguna medida representativa de la sociedad en la que existen estas diversidades de opiniones, esta diversidad de experiencias, pero que también nos reta a poder entendernos unos a otros. Y en esa misma medida yo puedo decirte con total tranquilidad que mi candidatura tiene como objetivo central poner en la mesa de manera vocal cuáles son las necesidades y las reivindicaciones de la población LGBTI. Mi plataforma legislativa incluye la Ley Especial contra la Discriminación, incluye la Ley de Identidad de Género y también la apuesta por el matrimonio igualitario en El Salvador. Estas son 3 de las reivindicaciones históricas del movimiento LGBTI y ahí no hay lugar a dudas, pues es contundente la propuesta de poner al centro, por primera vez en la historia, en una plataforma legislativa que aspira a llegar a la Asamblea, que tengamos esta posibilidad como personas LGBTI de tener una plataforma que sí nos pueda representar a todas y a todos. Bien. Alejandra, esta es una discusión que ya tiene algunas décadas en las izquierdas. Ha sido difícil para algunos comprender a los seres humanos no solo desde la clase, sino también reconocer el género, la identidad y la orientación sexual como fuente de luchas sociales. El FMLN ya zanjó ese debate, es decir, la dirección del FMLN reconoce que las luchas sociales no solo tienen que ver con ser trabajador, sino que también deben incluir diversas dimensiones del ser humano. En los debates, particularmente después del primer congreso del FMLN en 2015, ya en los documentos pragmáticos y en los documentos que se emitieron para el trabajo político partidario, ya enunciaban, o ya enuncian, mejor dicho, el trabajo con los diferentes sectores sociales. Es decir, más allá de si antes se trabajaba o debatía sobre el tema de la lucha de clases y sobre el tema de los trabajadores, es que parte de la diversidad sexual también es parte de la clase trabajadora. Es decir, lo que se ha hecho es una transversalización integral de todos los sectores poblacionales a los temas que ya el partido venía trabajando. Es decir, se ha hecho ese trabajo de conciencia, se ha hecho ese trabajo de apertura sobre ese tema de clase. Hablar sobre la diversidad sexual también es hablar sobre la lucha de clases.
porque hay también una vinculación directa. Entonces, son temas que ya hemos venido trabajando y justamente es importante el enunciar que el llegar a esta candidatura, el lograr esta candidatura con un amplio respaldo de las bases, es decir, mi voto fue nacional, estamos hablando de una posición 5 de voto nacional de un padrón de más de 40,000 personas o alrededor de 40,000. Estamos hablando de que hay un amplio respaldo en base al trabajo que se ha venido desarrollando por años. Y eso es lo que nos pone también en mucho compromiso hacia lo que vamos a proyectar, hacia lo que vamos a estar brindando. Ya Eric mencionaba parte de sus apuestas. Nosotros venimos trabajando apuestas que responden también más allá del movimiento social o hacia las personas de diversidad sexual. Es decir, yo soy una persona trans, pero yo voy a responderle a los ciudadanos salvadoreños y salvadoreñas sin importar la orientación sexual o la identidad de género. Es decir, esta candidatura representa a más sectores poblacionales que solo la diversidad sexual, porque nos debemos a todos y a todas. Es decir, no podemos quedarnos segmentando a una sola población, que si bien va a ser una de las poblaciones primordiales a las que vamos a darle apuestas e iniciativas a través del Parlamento Centroamericano, sí, pero eso no quiere decir que vamos a dejar fuera a las mujeres, a las juventudes y a los otros sectores históricamente excluidos. Bien, vamos a hacer una pausa aquí y ya continuamos con esta entrevista. Bueno, continuamos con esta entrevista. Estoy conversando ahora con Alejandra Mengíbar, Aleja, candidata al Parlacen por el FMLN, y también con Eric Iván Ortiz, candidato a diputado por el departamento de San Salvador del partido Nuestro Tiempo. Eric, quisiera preguntarte quiénes son los votantes de los que esperas recibir apoyo el 28 de febrero. Es decir, tu candidatura ¿es fundamentalmente para representar a personas de la diversidad sexual? La verdad es que claramente después de ser un activista LGBTI por los últimos 8 años, por supuesto que mi mayor aspiración es poner, como te decía antes, al centro de la plataforma legislativa las necesidades y las reivindicaciones más importantes de la población LGBTI. Sin embargo, Karen, cuando analizamos las propuestas, por ejemplo, la bandera insignia de la candidatura es una ley especial contra la discriminación. ¿Por qué? Porque entendemos que la discriminación está presente como un factor estructural en la sociedad. Se discrimina a las mujeres, a las juventudes, a las personas con discapacidad, a las personas afrodescendientes, a los pueblos originarios, etc. Entendemos entonces que la discriminación es un problema estructural en el país y que nos afecta a diferentes poblaciones. Por lo mismo, este instrumento, una ley especial contra la discriminación, nos va a permitir empezar a atacar ese problema estructural. Y eso no es solo para la población LGBTI, como he dicho, porque sabemos que al final la discriminación también trunca sueños para muchas personas, para muchos niños, niñas, adolescentes. Esto es motivo de bullying, es forma de concentrarlos o de hacerlos que pierdan la posibilidad de imaginarse un mejor futuro. Pues entonces esto no es solo para la población LGBTI. Y al final, Karen, las propuestas, aun y cuando tengan un matiz, por ejemplo, en el caso de la ley de identidad o en el caso del matrimonio igualitario, que podríamos decir, son para personas LGBTI, tenemos que entender, si la sociedad salvadoreña, su mayor anhelo es la paz, que creo que todas y todos estamos de acuerdo en esto, tenemos que entender cómo alcanzamos la paz. No es porque tenemos una sociedad insegura que necesitamos más seguridad, leyes más fuertes, cámaras, policías y demás. No, el problema de la inseguridad de El Salvador tiene a su base la desigualdad, que es la fuente generadora de las violencias. ¿Cómo combatimos la desigualdad? No la combatimos con fuerza bruta, pues la combatimos con inclusión. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque creemos desde mi candidatura que lo que El Salvador necesita es ser una sociedad más inclusiva para que en la medida en la que somos inclusivas con todos y todas, podamos aspirar a ser una sociedad más justa. Y una sociedad que es justa e inclusiva puede tener la paz como un horizonte posible. Entonces, tenemos que entender que la inclusión social es la forma en la que, inclusión social estamos hablando de económica, política, social y demás, pues, entonces, en la medida en la que como país podemos avanzar en inclusión, podemos ser una sociedad más justa y esto nos va a permitir ser una sociedad más pacífica.
Y esto, Karen y amigos televidentes, es en beneficio de no solo la población LGBTI, es en beneficio de todas y todos, pues. Entonces, mi aspiración no es solo llegar a la población LGBTI, que por supuesto que es una población a la que yo muy orgullosamente quiero representar en la Asamblea Legislativa para que tengamos esta representatividad por primera vez en la historia, pero que también este es un mensaje mucho más amplio, porque al final, Karen, también las personas LGBTI somos hijos, hermanos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, etcétera. Pues entonces, crear entornos que son libres de discriminación y violencia es en beneficio de todas y todos, pues. Entonces, mi aspiración es poder llegar también a las personas que entienden que para poder salir adelante como sociedad, para poder aspirar a ese desarrollo social que todas y todos queremos, tenemos que tener el convencimiento de que tenemos que luchar por todos los derechos para todas las personas por igual, porque solo en esa medida vamos a poder tener la sociedad que anhelamos. Bien, Aleja, ¿ustedes son los únicos candidatos de la diversidad sexual en el proceso 2021? Bueno, como FMLN puedo hacer constar que hay 40 compañeros, aparte de mi persona, compañeros y compañeras participando en este proceso, de 55 que participamos, es decir, 40 fuimos electos y electas, de 55 que participamos en el proceso de elecciones internas. Muchos están participando como candidatos a regidores. Tenemos la participación de 2 compañeros suplentes abiertamente gays a Parlamento Centroamericano, una compañera a la Asamblea Legislativa, diputada suplente, y un compañero que va de candidato a alcalde por San José Villanueva, que es abiertamente gay. Es decir, hay una amplia gama y variedad de compañeros y compañeras que están participando en este proceso, y el tema de que somos parte de la diversidad sexual es simple y sencillamente una cualidad más, porque acá en el FMLN tenemos la claridad que es el militante el que continúa o asume la tarea para la cual las bases le han elegido, sin importar su orientación sexual, su identidad o expresión de género. Bien, esta pregunta es para los dos. ¿En qué es diferente una candidatura de una persona LGBTI en un partido de izquierda, como el FMLN, de una candidatura en un partido de centro como Nuestro Tiempo? ¿En qué son diferentes sus candidaturas entonces? Eric Iván. Yo no haría una diferencia tan marcada respecto al tema de diversidad sexual, Karen, porque al final, cuando entendemos, por ejemplo, que en la actualidad el no tener representación en los espacios de toma de decisión tienen consecuencias directas. Por ejemplo, en la actualidad no existe ninguna ley que nos proteja de la discriminación y de las violencias que nosotros y nosotras padecemos. Entonces, ¿en qué estamos luchando ahorita como personas LGBTI? Es la construcción de mínimos, Karen. Entonces, en este sentido, todos y todos creo que podemos coincidir en la necesidad de una ley especial contra la discriminación. Todas y todos podemos coincidir en la necesidad de la implementación de una ley de identidad de género, etcétera. Entonces, sabemos que las necesidades por las que estamos atravesando en la actualidad como personas LGBTI no distinguen colores ni ideologías políticas per se, porque de lo que estamos luchando ahorita es por mantenernos vivos y vivas, pues, en esta sociedad que es homofóbica, que es violenta, que es machista. Entonces, en este contexto en particular, mi expectativa personal es la de poder entender como personas LGBTI que tenemos la oportunidad de, más allá de llevar una candidatura personalísima con un nombre y un rostro, de poder llevar la causa hacia adelante, pues, porque esa es la oportunidad que tenemos por primera vez en la historia, como lo he dicho, pues. Entonces, en este momento coyuntural, yo no haría separaciones partidarias, porque creo que no vienen al caso, porque cuando lo que tenemos enfrente es un bloque conservador, antiderechos, que ha trabajado por tanto tiempo para invisibilizarnos, creo que es momento de una unidad como población LGBTI y también una unidad de las personas que se consideran aliadas de la inclusión y de la igualdad y de la necesidad de avanzar como sociedad en términos de garantías de derechos para todas las personas. Y ese es este momento. Aleja, ¿compartís esta visión que plantea Eric Iván, que en un contexto tan conservador y tan antiderechos como lo ha dicho, las candidaturas de la población LGBTI comparten estos mínimos
más allá de las diferencias ideológicas entre partidos de izquierda y centro, por ejemplo? Sí, yo creo que es importante enunciar que son candidaturas históricas, candidaturas emblemáticas, candidaturas disruptivas de un sistema político tradicional que sin lugar a duda siempre ha favorecido a los poderes fácticos y que siempre ha favorecido a quienes se han visto, digamos, en sus privilegios de clase también, sido beneficiados pues por la participación política. Sin embargo, yo creo que hay un par de, no sé si llamar la diferencia o punteo de cualidades entre los partidos políticos. Es decir, la izquierda siempre ha tenido, la izquierda, en este caso el FMLN, siempre ha tenido la claridad política de que se debe a las luchas sociales. Y por otro lado, también ha sido el instrumento político histórico que siempre ha respaldado y ha puesto la cara en la Asamblea Legislativa para defender o para presentar iniciativas en favor de la diversidad sexual. Es decir, hay punteos que de una u otra manera hacen referencia a que siempre ha sido la izquierda la que ha fortalecido dentro de sus gobiernos o ha generado los mínimos básicos para la construcción de políticas públicas. Evidentemente ha hecho falta, eso no lo vamos a negar, pero esta claridad ideológica en la izquierda nos ha permitido tener dentro de ese horizonte político en común, que es la justicia social. Y la justicia social solo la vamos a lograr si avanzamos como sociedad. Y solo avanzamos como sociedad si garantizamos los derechos humanos para todos y para todas. Justamente ese es uno de las ideas claves dentro de esta candidatura. Hablar de la integración centroamericana, pero más allá de la hermandad de los pueblos, hablar de una verdadera integración, que es la generación de políticas públicas para todos y para todas. Es decir, nadie puede quedar fuera de el ejercicio de la función pública ni de sus derechos políticos y sociales. Esta pregunta también es para ambos. ¿Ustedes dirían que hay conciencia de bloque en el movimiento LGBTI para acompañar y cerrar filas votando por sus candidaturas? Eric. Sí, mira, Karen, yo creo que hay que entender cuál ha sido también la dinámica política electoral de la población LGBTI. En la medida en la que no hemos tenido la posibilidad de tener una representación, es decir, no teníamos, esta es la primera vez en la historia que tenemos candidaturas que nos pueden representar específicamente como población LGBTI. Entonces, en el pasado también nos hemos visto como personas LGBTI inmersas en las dinámicas nacionales o en la narrativa nacional de los partidos y de las candidaturas que nunca han tenido una voz tan clara al respecto de nuestras necesidades. Entonces, en esa medida creo que la población LGBTI tiene el reto también de consolidar su voz política, su movimiento político como población, ya no solo las personas que desde el activismo y desde las organizaciones hemos venido articulando estos temas y estas necesidades desde hace muchos años, sino también lanzarlo hacia el resto de la ciudadanía, el resto de población LGBTI que no está organizada. Entonces, ese es como el escenario con el que partimos. Pues esta es la primera vez en la que vamos a poder hacer esta especie de termómetro social para poder identificar si vamos a poder apoyarnos como bloque, si vamos a poder movilizarnos como bloque. Yo estoy convencido, por ejemplo, que podemos ganar, que hay suficientes personas convencidas de la necesidad de que estos temas avancen. Lo que pasa es que también tenemos que entender que más allá, como he dicho en el segmento anterior, en la pregunta anterior, necesitamos entender que más allá de las banderas políticas partidarias que están hoy sobre la papeleta, que en el caso de San Salvador van a ser muchas, son muy pocas aquellas que podemos identificar que sí nos pueden representar a nosotros y a nosotras, y que este momento es nuestro tiempo de dar ese paso hacia adelante y de decir, tenemos la posibilidad de tener una representación directa. Y esta va a ser la primera vez en la que lo vamos a poder probar. Entonces, yo sí estoy convencido de poder convencer, valga la redundancia, a más personas de esta importancia, de la necesidad de precisamente dar este paso adelante y de mostrarnos como población, identificar cuáles son las prioridades que nos afectan cotidianamente a nosotros y a nosotras
y poder votar específicamente para cambiar nuestras propias realidades y las realidades de los entornos en los que convivimos como personas LGBTI. Pues entonces, ese es el reto. Creo que va a estar puesto sobre la mesa la posibilidad de saber cómo vamos a seguir avanzando en este sentido. Aleja, te hago la misma pregunta. ¿Ves esa posibilidad de bloque en el movimiento social para apoyar sus candidaturas? Mira, yo pienso que cuando tenés un contacto directo con la base, con la sociedad civil organizada y no organizada, sabes cómo se están moviendo las cosas. Y definitivamente hay un amplio respaldo en el caso del tema de diversidad sexual a las candidaturas LGBT. Independientemente del partido político, creo que el movimiento social está cerrando filas, y te lo digo porque he estado en varias reuniones en los últimos días de personas que no están vinculadas a las organizaciones de sociedad civil y que no se sienten representadas por ellas, no que simple y sencillamente son personas de la diversidad sexual agremiadas porque son emprendedores, agremiadas porque son de comercio informal o son empresarios formalmente establecidos y tienen una claridad de que es primera vez, como mencionaba Eric, que habrán candidaturas por las que sí se pueden sentir representados y representadas y que le van a apostar a eso. Entonces, yo siempre lo he dicho, yo voy a respetar la decisión de la militancia y la decisión de las personas, de la ciudadanía, si deciden apoyarnos o no, pero sí es bien interesante ver en redes sociales el respaldo que están teniendo estas candidaturas, porque empiezan a darnos luces de que sí podemos lograrlo. Y más allá, como mencionaba Eric, estas candidaturas representan la oportunidad que siempre se nos ha negado, y es la visibilización, la participación y el poder tomar decisiones en favor de los sectores históricamente excluidos. Al final y al cabo, estamos siempre trabajando por los ciudadanos y ciudadanas, con particularidades en específico. Bien, casi cerramos esta entrevista. Aleja, ¿por qué el Parlacen y no la Asamblea Legislativa de El Salvador? Es decir, ¿cuánto se puede incidir desde el Parlacen para mejorar las condiciones de vida en El Salvador y en la región de la población LGBTI? Bueno, yo creo que esa es la pregunta que más me van a hacer siempre en todos los espacios, y yo siempre voy a responder con tres cosas. La primera es que cuando decidí participar, quise medir cuánto el FMLN estaba avanzando en el tema de inclusión y en el tema de no discriminación, y quedar en una quinta posición es el primer ejercicio, el primer ejemplo de cómo realmente hay un compromiso real del FMLN y de la militancia de poder abordar el tema de los derechos humanos. Segundo, porque esta candidatura tiene que ser histórica, y qué mejor que permitirle a toda la ciudadanía LGBT del país que tome la decisión si quiere respaldarla o no, y no quedarme solo para un grupo de personas o solo para una circunscripción electoral. Y tercero, porque el Parlacen siempre se considera que no ha hecho nada, pero si logramos hacer que con 20 votos de las nuevas y de los antiguos candidatos o diputados que ya están dentro del Parlacen, hacer una reforma al tratado constitutivo sobre las resoluciones para que sean vinculantes, vamos a poder tener una gran transformación desde el Parlamento Centroamericano. Y esa es una de las apuestas que ya están presentadas en 2020 por los diputados que ya están en el ejercicio de su función, y que sin lugar a duda, muchos de los candidatos que vamos nuevos y jóvenes llevamos esa iniciativa o esa firma a la petición ya presentada de reforma al Tratado Constitutivo para que todas las resoluciones sean vinculantes en los estados que conforman el Parlamento Centroamericano, principalmente aquellas que tienen que ver con la firma de tratados y convenios en materia de la defensa de derechos humanos de las personas de sectores históricamente excluidos, como las poblaciones LGBT, o cómo vincular la resolución de la opinión consultiva de la CIDH sobre matrimonio igualitario y ley de identidad hecha de la CIDH a Costa Rica. Esas son algunas de las cosas que hemos identificado que pueden generar grandes acciones de incidencia desde el Parlamento Centroamericano.
Así cerramos esta entrevista. Quiero agradecer a Aleja Mengíbar, candidata al Parlacen del FMLN, y también quiero agradecer a Eric Iván Ortiz, candidato a diputado por Nuestro Tiempo en el departamento de San Salvador. Gracias a los dos por habernos acompañado en este espacio y por supuesto gracias a ustedes también. Recuerden que este contenido y otros pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube Focos TV. Bienvenidos al espacio internacional de Focos. El 6 de enero pasado, una turba de seguidores del presidente estadounidense Donald Trump irrumpió en el Capitolio del Congreso, mientras los legisladores certificaban el triunfo electoral del demócrata Joe Biden en una afrenta violenta contra la democracia. Así cierra la era Trump, un periodo convulso que impactó en los países del Triángulo Norte Centroamericano. Para conversar sobre este cierre crispado de la administración Trump y su legado para El Salvador, Honduras y Guatemala, conectamos con Oscar Chacón, quien es director ejecutivo de la ONG Alianza Américas. Bienvenido, Oscar. Gracias por acompañarnos nuevamente. Es un gusto estar siempre con ustedes. Agradezco la invitación. Para comenzar, preguntarte cómo calificas los sucesos del 6 de enero en el Capitolio y cuán responsable es el presidente Trump que sus seguidores hayan asaltado con violencia el edificio del Congreso. Bueno, creo que es importante destacar que los sucesos del miércoles pasado en Washington representan en buena medida la culminación de lo que ha sido una presidencia sumamente irresponsable, sumamente dispuesta a hacerle eco a mentiras, a teorías de conspiración que no tienen ninguna validez en los hechos, ningún asidero en los hechos. Y creo que también representan un acto que yo lo caracterizo esencialmente como una acción sediciosa que busca de manera violenta tratar de descarrilar el orden electoral, el orden político de la democracia estadounidense, y que sucede también justamente en el día en el que el Congreso se disponía a certificar la victoria definitiva del ganador de las elecciones pasadas, Joe Biden. Y también creo que había otro objetivo no muy claro, pero importante, y era opacar el hecho de que justamente ese mismo día se dio a conocer que los demócratas lograron efectivamente asegurar los 2 escaños senatoriales que estaban bajo disputa en el estado de Georgia, con lo cual no solamente los demócratas controlarán el Ejecutivo y la Cámara Baja, sino también el Senado de los Estados Unidos, que le aporta ventajas potencialmente importantes para una gestión demócrata más robusta, más decidida, más libre de obstáculos. Y creo que todo esto se vio opacado por estos sucesos lamentables que, insisto, el presidente mismo se encargó de atizar, se encargó de añadir más combustible al fuego y claro, posteriormente a los hechos trata de distanciarse, pero es obvio de que los llamados que han surgido de incluso interpelar la viabilidad de él como persona de seguir fungiendo como presidente tienen validez en los hechos, aunque probablemente ya el tiempo es demasiado breve como para verdaderamente ver, ¿verdad?, un juicio político en contra del presidente entre ahora y el próximo 20. ¿Cómo se caracteriza este final del presidente Trump? ¿Por qué ha sido tan peligrosa esta gran narrativa de argumentos sin pruebas y falacias que ha ido construyendo el mandatario estadounidense para sus simpatizantes en estos 4 años? Bueno, lo primero que hay que señalar es que creo que la administración Trump ha sido un periodo en el cual Estados Unidos se vuelve un ejemplo más de una corriente a escala mundial. Es una corriente donde se crean literalmente mundos alternos, realidades alternas,
en las cuales lamentablemente se aprovechan una amplia gama de quejas, muchas de las cuales son válidas, pero se manipulan para precisamente ganar adeptos a este mundo fantástico que se crea principalmente apoyado en redes sociales y que está construido sobre la base de falacias, sobre la base de mentiras o sobre la base también de ofertas imposibles de verdaderamente solventar. Hay que recordar que una de las promesas de Trump era que él iba a restaurar, ¿verdad?, el bienestar económico de las familias estadounidenses a lo largo y ancho del territorio, particularmente las familias blancas, cosa que realmente no ha pasado. Pero creo de que este mundo alterno no necesariamente se acaba con la salida de Trump de la Casa Blanca. Es un fenómeno que va a depender mucho de la manera como la nueva administración, llegando el próximo 20 de enero, decida abordar. Yo creo de que, por lo tanto, van a haber desafíos muy importantes, complicados para el nuevo gobierno estadounidense, que le deberían, si lo hacen de manera correcta, les debería permitir desarticular, ¿verdad?, lo que ha sido este mundo fantástico, este mundo alternativo que ha creado Trump y compañía, y que creo que también va a requerir, por un lado, de una mano mucho más firme de combatir lo que son realmente, en opinión del FBI en los Estados Unidos, la más grave amenaza de terrorismo doméstico en los Estados Unidos, que básicamente los grupos blancos supremacistas que se afilian, pues, o creen en una ideología extremista donde la violencia es central. Y en este sentido, lo que pasó precisamente el miércoles pasado ha dejado muchas críticas, porque cuando uno compara la reacción de los cuerpos de seguridad pública a los actos genuinos y legítimos de protesta, como lo vimos, por ejemplo, el año pasado con el movimiento Las Vidas Negras Importan, es notable la asimetría en la forma como se abordan dos cosas que son cualitativamente diferentes en cuanto a amenaza a la seguridad nacional se refiere. Y por el otro lado, yo creo que también va a ser muy importante que la administración entrante identifique cuáles son aquellas quejas que tienen buen grado de legitimidad y articule respuestas de política pública que permitan desarmar, literalmente hablando, el fundamento del reclamo que tienen los seguidores de Trump, que, como dije hace un rato, tiene bases de legitimidad, y me refiero en particular a las consecuencias de lo que ha sucedido a lo largo de las últimas 4 décadas, es decir, el efecto acumulado del patrón creciente de desigualdad económica que ha golpeado a millones y millones de hogares en Estados Unidos, tanto personas nacidas en Estados Unidos de raza blanca, la mayoría de ellos, como a personas que nacimos en el extranjero. Ahora bien, ¿qué impacto ha tenido esta administración saliente para los países de la región centroamericana? ¿Cuáles han sido estas consecuencias para la región? Bueno, mira, yo creo de que es muy obvio que la administración Trump mantuvo a lo largo de su gestión un enfoque excesivo, un enfoque totalmente desproporcional en el tema migratorio. Tanto el ataque a comunidades migrantes como a la obsesión de restringir de todas las maneras posibles la llegada de extranjeros que, en opinión del principal asesor de política migratoria de Trump, a Stephen Miller, son poblaciones indeseables, ¿verdad? Poblaciones que no se quiere que vengan a Estados Unidos y hagan de Estados Unidos su casa. Esto ha conllevado a que la administración Trump ha aplicado ese criterio como criterio rector, ¿verdad?, en la relación con los países al sur de su frontera, tanto México como también los países centroamericanos. Y esto tiene graves consecuencias negativas para muchos aspectos de la vida de nuestros países, El Salvador incluido, porque, por ejemplo, se ha descuidado enteramente la importancia de fortalecer la democracia, la importancia de fortalecer el Estado de Derecho, de defender la autonomía de los poderes, de promover la libertad de expresión. Han sido temas que literalmente han pasado a un segundo plano, siempre y cuando
los gobiernos de México y de Centroamérica se comprometan con acompañar la agenda restrictiva, la agenda antimigratoria de la administración Trump. Y en este sentido, creo que el legado más importante que deja la administración es el mensaje que han recibido los gobernantes en nuestros países de que está bien, ¿verdad?, caminar en la dirección opuesta a la construcción de democracia participativa, transparente, dispuesta a rendir cuentas, siempre y cuando satisfagan los peores instintos de una administración estadounidense. Y en ese sentido, yo creo que también la administración del presidente electo Biden va a enfrentar desafíos que no van a ser fácilmente revertidos, ¿verdad?, en el corto plazo. Va a tomar algún tiempo, pero yo creo de que hay buena esperanza de que se vuelva a una política de los Estados Unidos hacia el sur, a sus vecinos, comenzando con México, pero también los países centroamericanos, donde se recojan aspectos que tienen más que ver con cómo transformar nuestros países en lugares donde genuinamente nadie quiera irse, y no simplemente en países que son buenos socios para aplicar una política de mano dura en lo referente a los flujos migratorios. Agradezco a Óscar Chacón, director ejecutivo de Allianz Américas, por esta entrevista. Al contrario, gracias por invitarme y siempre a la orden. Así cerramos nuestro segmento internacional y un episodio de Focos. Para más información, puedes ir a focostv.com. Gracias por acompañarnos y buenas noches.